Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte del primer capítulo de Apocalipsis. En el primer capítulo del libro de Apocalipsis vemos la revelación de Jesús, como ya hemos dicho anteriormente. Vemos características de su gloria y no solamente su gloria, sino también de su belleza. Esto es revelado a nosotros por el Padre. Dirán, ¿por qué es necesario que conozca yo específicamente este capítulo si ya tengo, por ejemplo, los evangelios, ¿no? O sea, sabemos que el capítulo 1 de Apocalipsis es la revelación de Cristo, sí, de su gloria, de su belleza, pero tal vez me pueden decir, oye, pero yo ya conozco en los evangelios, no sé, a Jesús como siervo, a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿no? Sabemos diferentes facetas de Jesús en los evangelios, conocemos, podríamos decir que conocemos el corazón de Jesús, cómo está lleno de amor por otros, ¿no? O sea, tiene ese corazón de sacrificio, de obediencia, ese corazón manso y humilde, ¿no? Entonces, me pueden decir, ¿por qué es necesario que yo conozca específicamente a Jesús en este capítulo de Apocalipsis, si yo ya tengo la revelación de Jesús en los evangelios? Ahora, yo te digo, porque es necesario que tengamos la revelación correcta de Jesús. O sea, que la revelación de Jesús de los evangelios no es correcta. Claro que es correcta. La revelación de Jesús que tenemos a través de los evangelios es correcta. Pero no es la revelación correcta, o por lo menos no es la revelación completa. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha dado una revelación de Cristo. Entonces, si nos quedamos solamente con una parte de la revelación que el Padre nos ha permitido tener y no con toda la revelación que el Padre nos ha querido dar de Cristo, entonces estamos teniendo la revelación incompleta de Cristo, ¿no? No es como, por ejemplo, los evangelios, ¿no? O sea, como el evangelio. Un evangelio incompleto no es el evangelio correcto. De nuevo digo, un evangelio incorrecto no es el evangelio correcto. ¿Por qué? Es como si te digo, por ejemplo, yo llego y te comparto de Jesús, ¿no? Y aceptas a Jesús en tu corazón y todo, pero si yo te digo que al recibir a Jesús en tu corazón, ya no vas a padecer nunca más en tu vida. O, por ejemplo, o vas a ser próspero económicamente en tu vida solamente por ir a la iglesia. Esas ideas, ¿lo podrías creer si no te digo, por ejemplo, lo que nos enseña Jesús, de que es necesario que padezcamos en este mundo, pero Él nos dice que Él también, que no temamos porque Él ya ha vencido a este mundo? Entonces, el no tener la revelación completa nos hace creer algo erróneo. De ahí la importancia de poder realmente profundizar y estudiar y no ignorar, sobre todo, la revelación completa de lo que el Padre nos ha permitido de conocer de Cristo. ¿Por qué? No tenemos obviamente la revelación al 100% de Cristo, porque ahora conocemos en parte, como dice la palabra, pero cuando lo veamos cara a cara, entonces lo vamos a conocer, ¿no? O sea, tal y como Él es. Pero si hay una revelación que el Padre dice, es necesario que conozcan esto de Cristo, esto de mi Hijo, para que puedan permanecer firmes, para que puedan conocerlo y apasionarse por Él. Y Cristo lo ve necesario. Por eso
es que Él llama a Juan y nos permite tener esta revelación de Apocalipsis. Y así precisamente sería tu revelación de Jesús si solo te quedaras con la revelación que se nos da a través de los evangelios por completo. Si no conoces la revelación completa que el Padre nos ha dado de su Hijo, entonces tienes la revelación equivocada, por el simple hecho de estar incompleta. Ahora, hay algo que tenemos que saber, sí o sí, porque es algo que va a pasar realmente. Creamos o no creamos, está escrito ya y va a pasar. Y es esto, en que en los últimos tiempos viene, como nos dice la palabra, una manifestación del avance de las tinieblas, de la maldad. La maldad aumentará de una manera impresionante, de una manera incluso abrumadora realmente. Sí, vemos la manifestación de las tinieblas con su cultura, su música, sus creencias, su lenguaje, sus obras de maldad que tienen como resultado robar, matar y destruir todo a su paso. Esto incluye familias, relaciones, personas, sentimientos, todo, felicidad. Pero como nunca antes se ha visto, esto va a ser algo sin medida. Pero lo más lamentable de todo es que muchos en la iglesia serán seducidos por esta cultura de Satanás. Y me van a decir, ¿cómo? O sea, eso es imposible o no creo que pueda ser yo. Y bueno, creo que hay que ver y hay que saber más bien que Satanás es muy astuto, ¿no? Él es muy astuto y él es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Así que podemos verlo cómo está en la cultura, podemos verlo cómo está en la manera de hablar de las personas. Vemos en redes sociales que es algo que nos sobrepasó ya. Las redes sociales están en todos lados. Todo el mundo conoce que la tendencia de esto, que la música de moda hoy, ¿no? Y que la noticia que está en tendencia, por ejemplo, es una cultura que está tan arraigada a nosotros, a nuestro diario vivir, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, ¿no? Entonces, es algo que está realmente de una manera astuta entrando incluso en la iglesia, ¿no? Entonces, esta cultura está invadiendo a través del contenido que es una cultura totalmente alejada a la cultura del reino de Dios. Así es como podemos decir, esto no viene de Dios. Y no expresa para nada el corazón del Padre y mucho menos nos muestra a Cristo. Son cosas que realmente contristan al Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que contristan al Espíritu Santo? Porque cuando somos expuestos a esta cultura, ya sea en redes sociales, a través de Reels, a través de Netflix, ¿no? A través de mil cosas que con lo que estamos 100% expuestos en el día, es algo que nos lleva a enfriarnos espiritualmente. Y ahí está el peligro. Ahí está el peligro que corremos como iglesia, porque estamos siendo rodeados de esto que solo es el inicio de esta manifestación de las tinieblas. Si se nos es difícil a veces estar, no sé, una semana sin redes sociales, incluso un día, una hora incluso sin redes sociales, qué difícil, ¿no? Porque es algo que es parte de una manifestación de las tinieblas, de la cultura del reino de Satanás, que solo es el inicio, solo es el inicio.
¿no? Y vamos a ver más adelante cómo esta cultura tiene su estrategia y está bien pensada. Pero bueno, esto vamos a hablarlo más adelante. El libro de Apocalipsis nos habla de esto en capítulos más adelante. Pero sabemos que el mundo va a ser realmente abrumado. Vamos a ser sumergidos en esta cultura que tiene como objetivo una cosa, ¿no? Que es adormecernos como iglesia de Cristo. ¿Y qué pasa si nos adormecemos? Nuestro corazón se endurece y nos distraemos, ¿no? O sea, cuando nosotros nos adormecemos, nos distraemos de Cristo. Y esto es una cultura que hay que detectar muy bien, hay que ser también astutos, ¿no? De que es una cultura que incluso pareciera cómoda, ¿no? Ahorita está muy de moda todo esto del self-love y amor propio y me voy a cuidar y tiempo conmigo y todo esto, ¿no? O sea, es algo que nos va a llevar a vivir de manera cómoda, nos va a entretener, nos va a mantener entretenidos, ¿no? Pero no nos va a dejar perdernos en los negocios del Padre como hizo Cristo, sino que nos va a mantener entretenidos. Como, bueno, Jesús, ahí tú después, yo estoy entretenida en esto, ¿no? En redes sociales, en esta serie, en esta película. Y bueno, incluso también va a parecer, es una cultura que parece divertida, ¿no? Y va distorsionando lo que el Espíritu Santo, lo que trae sobre nosotros es gozo. La cultura del reino es gozo, ¿no? Pero sabemos que Satanás siempre viene a distorsionar lo que él ve en la cultura del reino, ¿no? Lo distorsiona para engañarnos. Él no nos va a mostrar una cultura aburrida. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados también para vivir una cultura de gozo. La cultura del reino está en nuestro diseño, ¿no? Así el Padre nos formó. Y Satanás lo sabe. Amamos vivir gozosos. A nadie le gusta la tristeza. Pero Satanás, para engañarnos, para mantenernos cautivados, es decir, para mantenernos cautivos, Él nos va a mantener cautivados. ¿Cómo? A través de diversión, que realmente va a ser una copia del verdadero gozo. ¿No te pasa que a veces te vas de fiesta o ves lo que sea o cualquier cosa que el mundo te ofrece como diversión y después vuelves a tu cuarto en la noche y ya no hay gozo en ti? O sea, esa diversión se fue, solo es momentánea y te vuelves a sentir vacío, te vuelves a sentir con ese vacío, ¿no? Que en realidad solamente Cristo puede llenar, solo el Espíritu Santo puede llenarte de gozo. Y bueno, ese es otro tema, pero quería hablar también de esto, ¿no? Y bueno, otra característica de esta cultura es que es disfrutable, o sea, te lleva a disfrutar a un falso placer. Eh, Esta cultura que nos trae Satanás es una cultura de placer momentáneo, solo momentáneo, pero trae como fruto este pecado, ¿ok? O esta distracción de Cristo, que al final distraernos de Cristo nos lleva a pecar. ¿Y cuál es, a qué nos lleva a pecar? A la muerte eterna, a la separación de Cristo. Y bueno, lo que va a querer Satanás es ganar tu atención, ¿ok? A este punto quería llegar. Es que él va a querer ganar tu atención. Que tu atención no la tenga Cristo. Él te va a ofrecer comodidad, Él te va a ofrecer riquezas, te va a ofrecer placer, Él va a querer a cambio tu atención y tu pasión para Él. Eso es lo que Él quiere. O sea, Él va a hacer todos los reels posibles, va a sacar todas las películas, va a ocupar personas para hacer la música que más agrade al mundo, la más de moda, lo que sea va a hacer con este mundo para a cambio de tu atención y de tu pasión.
Y esto lo tenemos del lado de las tinieblas, ¿ok? Estamos sumergidos en esta cultura, porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Así que, qué difícil. Pero tenemos al Espíritu Santo, pero tenemos buenas noticias también. Habrá también, en medio de este tiempo que va a venir, donde todo esto sabemos que se va a incrementar, ahorita vemos en parte, vemos pequeños inicios de cómo esto está empezando a abrumar, pero va a venir de una manera más fuerte, ¿no? Pero en medio de este tiempo también habrá una manifestación del cielo, como nunca antes la ha habido. Así como las tinieblas y esta cultura de Satanás se va a manifestar como nunca antes lo hemos visto, también habrá una manifestación del cielo como nunca antes la ha habido. Pero el Padre está empezando a llamarnos a ver para apasionarnos. Ahora, ¿a qué nos está llamando el Padre a ver? Está esta lucha entre tu mirada. ¿Qué estás viendo? El Padre Él se va a manifestar. También el reino del cielo está comenzando a manifestarse y va a haber una manifestación del cielo como nunca antes la ha habido. Pero el Padre está comenzando a llamarnos a ver. Ahora, estaba pensando cómo pasamos horas, o sea, literalmente horas contemplando redes sociales, Instagram, YouTube, Netflix, TikTok, por ejemplo, ¿no? Y por eso ahora hay tanta dependencia, ¿no? En los niños, o sea, más en los que están naciendo esta nueva generación, que les da esta ansiedad y esta dependencia y adicción a estar delante de una pantalla. Y ni siquiera es la pantalla, ¿no? Porque así lo decimos, de que aman estar delante de las pantallas y necesitan estar delante de una pantalla. Pero no es la pantalla. Porque si estuviera apagada, no nos llamaría la atención. O sea, imagínate, quédate viendo tu teléfono apagado por 5 horas, como que dices, volteo a ver otros lados. Pero la adicción, la dependencia, no es a una pantalla apagada, sino es esta necesidad realmente de ver, ¿ok? De ver. Satanás sabe que nos apasionamos si somos cautivados por lo que vemos. Y lo sabe muy bien, ¿no? O sea, somos una generación muy visual, ¿no? O sea, en todos lados hay imágenes. Y ahí viene el problema de los niños, ¿no? Que son sobreestimulados a edades muy tempranas. Pero bueno, ese es otro tema de psicología y todo. Pero es algo que pasa con los niños, ¿no? O sea, Satanás está arrasando con todo, con imágenes. ¿Por qué? Porque fuimos creados para contemplar, fuimos creados para ver y adorar, para apasionarnos por ver a Cristo, ¿no? Ese es el problema. El problema no es que nos apasionemos y que nos hagamos dependientes de ver algo. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para eso, para apasionarnos por algo que vemos. Pero Satanás lo distorsionó porque estamos apasionados, nos apasiona más ver una serie que contemplar a Cristo. Por ejemplo, nos apasiona más estar scrolleando, ¿no? En los reels de Instagram, en TikTok, estar viendo otras cosas incluso. Nos apasiona más eso que contemplar a Cristo, que ver a Cristo. Entonces, he ahí la pelea, ¿no? La gran batalla de nuestra mirada. Y Satanás sabe esto, ¿no? Porque él estuvo ahí
haciendo justo eso un tiempo, ¿no? Contemplando y adorando. Él estuvo en el cielo. Acuérdense cómo él dirigía, ¿no?, la adoración en el cielo, y para adorar tienes que contemplar. Hasta que prefiere él verse a sí mismo más que a Dios. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, qué peligroso es verse más a sí mismo que a Dios. Cuando dejamos de ver lo que deberíamos de ver, que es Dios, nos corrompemos. Ese es el único resultado, no hay otro. Nos corrompemos porque dejamos de arder y de apasionarnos por Dios. Y ahí es donde nuestro corazón se endurece hacia Dios y comienza a buscar placer y apasionarse con otra cosa que no es Dios. Decíamos que hoy nos hemos vuelto tan dependientes de estar viendo nuestros teléfonos, series, etcétera, ¿no? Todo el día. Entonces, de ahí podemos comprobar que nos volvemos dependientes de aquello que contemplamos y de lo que nos apasiona. Si no vemos lo que deberíamos de ver, que es Dios, no nos apasionamos realmente por la persona de Jesús, que es quien nos va a mantener firmes en los eventos que vienen sobre la tierra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cómo vamos a mantenernos firmes en Cristo si ni siquiera dependemos de Él realmente? Cuando realmente dependemos más de lo que Satanás nos ofrece, ¿no? O sea, en el día a veces dependemos más de ver TikTok, de ver Reels en Instagram, de ver el capítulo que sigue en nuestra serie. O sea, realmente todo nuestro ser hasta nos da como esa ansiedad, ¿no? De que, necesito verlo, o no me quiero perder esto en las redes sociales, o qué habrá subido tal, o qué seguirá en mi serie, o esto. Somos más dependientes de eso que de Cristo, ¿no? O sea, no, a veces no nos da ni siquiera ese impulso de decir, ¿qué el Padre me quiere mostrar hoy de Cristo? ¿Qué faceta de Cristo el Señor me está mostrando? ¿Qué puedo entender de Cristo en la Biblia hoy? Porque si piensas que conoces todo de Cristo, pues no, realmente no. La palabra es viva y el Padre nos está trayendo revelación. Incluso el libro de Apocalipsis, más adelante vamos a ver cómo Jesús le dice a Juan, no digas, no escribas el mensaje que escuchaste, ¿no? Porque yo se lo voy a revelar a la iglesia en ese tiempo, ¿no? Entonces hay mensajes que aún el Señor nos va a revelar, ¿no? Y aún lo que Él está revelando hoy, puede ser que te lo quiera revelar a ti, para que edifiques a la iglesia, y en lugar de buscarlo nos apasionamos más por qué sigue en el siguiente capítulo de mi serie, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esto es como un ejemplo, ¿no? De cómo vamos a mantenernos firmes en Cristo en los últimos tiempos, cuando debemos, o sea, lo vamos a lograr siendo dependientes de Cristo, pero ahora somos más dependientes de lo que Satanás nos ofrece que de Cristo, ¿no? Por eso es que es necesario conocer la revelación que el Padre nos da de Cristo también a través del libro de Apocalipsis. ¿Para qué? Para que nos apasionemos por Cristo. Necesitamos la revelación completa para tener la revelación correcta y apasionarnos por Él. Y eso es lo que nos va a permitir mantenernos de pie en lo que viene. Ojalá fuera tan sencillo mantenernos firmes y de pie en los últimos tiempos con nuestras propias fuerzas o con mensajes motivacionales, por ejemplo, pero la verdad es que eso va a ser imposible. Me encantaría decirte si se puede y
entre todos le vamos a echar ganas, pero es imposible. Sin la revelación correcta de Cristo, no permaneceremos de pie en lo que viene. Vienen tiempos como nunca antes los ha habido. Piensa en, no sé, en el tiempo de la historia que digas, jamás me hubiera gustado vivir ahí. Bueno, el tiempo que viene es mucho peor que eso, ese que estás pensando. También hay que ver qué es permanecer de pie. Es importante ver esto porque creo que aparece mucho esto en la Biblia de la protección de Dios, ver que hay que permanecer hasta el fin, ¿no? Mantenernos de pie, llegar hasta la meta, ¿no? Está esto y creo que el malentendido de esta frase o de esta promesa de Dios es parte de este malentendido que hemos tenido con el libro de Apocalipsis e incluso del Evangelio, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice permanecer de pie o que seremos protegidos, ¿no? No se refiere, no se refiere a que no nos va a pasar nada, solo por ser seguidores de Cristo. Todo lo contrario, pasaremos tribulación, nosotros más que nada. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 2 al 4 leemos: Timoteo es nuestro estimado hermano y compañero de trabajo, siervo de Dios, que anuncia las buenas noticias acerca de Cristo. Él los animará y los fortalecerá en su fe. Así, nadie se dará por vencido con tantos problemas. Saben muy bien que debemos sufrir todo esto. Cuando estábamos allí con ustedes, les dijimos que todos ustedes debían sufrir. Ahora ven que todo esto ha ocurrido tal como lo dijimos. Y otras versiones dice que para tribulación estamos puestos como seguidores de Cristo. En capítulos más adelante del libro de Apocalipsis vamos a hablar más de este tema. Pero es importante que tengamos bien claro que habrá ocasiones en las que el Señor sí nos va a proteger físicamente, nos va a proveer comida, por ejemplo, o lo que necesitemos en ese tiempo. Pero es importante también que sepamos que la protección de la cual habla la Biblia, que va a estar sobre nosotros, la que llamamos permanecer firmes, es una protección de nuestra fe, ¿ok? Lo que el Señor protege es nuestra fe. No importa si morimos o no. Jesús dice en Mateo 10:28, y no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esto es algo que nos enseñó Jesús. La protección de Jesús sobre nosotros, si permanecemos viéndolo y deleitándonos solo en Él, es una protección de nuestra fe, no necesariamente de nuestra salud, por ejemplo, o de nuestro cuerpo, de nuestra vida, ¿no? O sea, Él cuida, sí, pero de nuestra vida eterna, sí, de nuestra salvación, de nuestra fe. Ahora, entendemos lo importante que es ver a Cristo. Entendemos que hay una guerra cada día que lucha por nuestra contemplación, por nuestra mirada. No estaremos preparados para conocer lo que ha de venir y cuál será nuestro rol como iglesia en estos acontecimientos si no tenemos una revelación fresca y una relación de pasión e intimidad con Jesús.
Apocalipsis capítulo 1 versículos del 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Lo primero que Juan nos comunica en este primer versículo, que sería el versículo 4, es que lo que él nos está reportando o escribiendo es que lo saca de una conversación. Y no se trata de cualquier conversación, sino que es una conversación trinitaria. Es decir, en esa conversación está el Padre, está Jesús y está el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver por qué decimos que están los tres, ¿no? Que está la Trinidad. Bueno, se nos dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y bueno, aquí cuando menciona el que era, el que es y ha de venir, se refiere al Padre. Aquí es donde se refiere al Padre cuando menciona los 7 espíritus que están delante del trono. Esto lo vemos también en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 2, donde habla de los 7 aspectos del Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver que se refiere al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está presente en esta conversación. Y por último menciona el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Y aquí sabemos que ese primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, es Jesucristo, ¿no? Entonces aquí tenemos a Juan diciéndonos: lo que les voy a reportar es lo que estoy viendo, estoy escuchando de una conversación, y en esa conversación está la Trinidad hablando. Ahora, vamos a leer el versículo número 5, donde dice: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, aquí en este versículo se nos muestra Jesús a través de 3 títulos que nos permiten entender el evangelio completo, ¿no? O sea, si te preguntas si hay un versículo que pudiera como sintetizar, viendo solo a Cristo, el evangelio completo, es este versículo, ¿no? Entonces se nos muestra el evangelio a través de Cristo, a través de la persona de Cristo revelada por el Padre, ¿no? El Padre le da estos 3 títulos a Cristo, a Jesús, y así es como se nos revela, ¿no? El plan completo a través de estos 3 títulos. Y bueno, ahora vamos a ver a qué se refiere estos 3 títulos que se le da a Cristo. Comienza diciendo que Jesús es el testigo fiel, ¿ok? El testigo fiel. Esto refleja a Jesús como
la parte del Evangelio de Jesús como el que era, ¿no? Entendemos esto de el que era, el que es y el que ha de venir. Pero ¿cómo, de dónde sacamos esto, no? Entonces aquí aparece a Jesús como el testigo fiel. Y aquí podemos ver esta faceta de Jesús como el que era. Testigo, la palabra testigo viene del griego martus, que es mártir, ¿no? O sea, esta palabra que entendemos como mártir, es decir, este título de Jesús en realidad es el mártir fiel, ¿no? Cada vez que leemos el testigo fiel o la palabra testigo en la palabra, sabemos que es mártir, ¿no? Entonces, aquí vemos a Jesús, realmente el título que se le da es el mártir fiel. Jesús es nuestro modelo para nosotros como cristianos que daremos testimonio de Cristo, que predicamos y compartimos de Él y que vamos a sufrir por eso, ¿no? O sea, tal vez ahora en nuestro país, en tu país no sea tan común que si sales a predicar a la calle de Cristo, si compartes de Jesús, tengas que morir por hacer eso. Pero hay países donde esto ya es una realidad. Y según lo que vemos más adelante en capítulos de Apocalipsis, es lo que vemos en Mateo 24, no Lucas 21, es algo que Jesús nos mostró que va a pasar. Es algo inevitable. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Hechos 1:8, donde Jesús le dice a sus discípulos: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder? Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Bueno, ahí también la palabra testigos es traducida como mártires. Es decir, Jesús nos está enviando a predicar de Él y sí, si nos tocara dar de nuestra vida por la verdad, tendremos que hacerlo. Ahora, tal vez digas, esto es muy fuerte o no creo que realmente Jesús nos envía esto. Pero aquí lo vemos, ¿no? O sea, somos llamados a ser cada día más como Cristo, a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Pero Jesús es ese modelo perfecto para nosotros de testigo fiel, ese mártir fiel. Esto también es crecer en ser como Cristo, ¿no? Y el segundo título que el Padre nos muestra de Jesús en este versículo es a Jesús como el primogénito de los muertos. Tal vez has escuchado hablar de este título para Jesús. Pues bueno, este título no quiere decir que Jesús fue el primer hombre en nacer, por ejemplo, sino que fue el primero en resucitar. Jesús obtiene este título porque fue el primer hombre que venció a la muerte y tiene un cuerpo resucitado. El día de hoy, o sea, justo ahora, Jesús está con ese cuerpo glorificado en el cielo y está intercediendo por ti y por mí delante del Padre. Esto lo vemos en Romanos 8:34, donde dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así Jesús es nuestro modelo para quienes daremos nuestra vida por la verdad, es decir, para quienes seremos esos testigos fieles. Recibiremos así un cuerpo glorificado, eterno e incorruptible. Ahora, el tercer título que el Padre nos muestra de Jesús es a Jesús como
el soberano de los reyes de la tierra. Este título muestra a Jesús como el que ha de venir. Aquí podemos ver esta faceta de Jesús como el que ha de venir. Entonces ya tenemos los tres títulos. El testigo fiel, a Jesús como el que era, el primogénito de los muertos como el que es, y vemos a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra, como el que ha de venir. ¿Ok? Entonces, en la actualidad, espiritualmente, y en el siglo venidero también, de manera física, Jesús es el Rey de Reyes. Más adelante esto lo vamos a profundizar más cuando veamos el capítulo número 16, donde Jesús viene a reinar físicamente sobre la tierra y tiene en su muslo escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. También otros profetas vieron a Jesús como rey. Por ejemplo, Daniel, lo podemos ver en el capítulo 7, cómo él vio que todos los reinos de la tierra eran dados al Hijo del Hombre, ¿no? O sea, a Jesús, que vendría del cielo. Isaías, por ejemplo, profetizó que Jesús ocuparía el trono de David. O sea, sabemos que este es el trono de Jerusalén y que lo dilatado de su gobierno sería sin fin. Ezequiel, por ejemplo, y Jeremías lo vieron sentado en el trono de Jerusalén gobernando el mundo. Hay un salmo que me gusta muchísimo porque incluso este sería un salmo que nos muestra como un resumen de todo esto, de todo este plan. Sería como un adelanto, por así decirlo, de este plan de Apocalipsis. Si Apocalipsis tuviera, no sé, un tráiler como las películas, podríamos tomar el Salmo 2, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que me gusta mucho este salmo, porque es como ese tráiler del libro de Apocalipsis. Y bueno, vamos a leerlo. Salmo 2. ¿Por qué se rebelan las naciones? ¿Por qué los pueblos hacen planes inútiles? Los reyes y gobernantes se han unido en contra del Señor y del Rey que Él eligió, y dicen: cortemos las ligaduras que nos imponen y liberémonos de sus ataduras. Pero el que está en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla enojado y en su furor los aterroriza, diciéndoles: yo he puesto y he consagrado a mi Rey en Sión, mi monte santo. Y el Rey elegido dice: déjenme explicarles el decreto del Señor. Él me dijo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Solo tienes que pedirlo, y te daré por herencia las naciones. El mundo entero será de tu propiedad. Tú las golpearás con cetro de hierro, y las harás pedazos como ollas de barro. Así que les digo a ustedes, reyes y líderes de la tierra, despierten y escuchen mi consejo, obedezcan al Señor con temor y respeto, adórenlo con fervor, demuestren que son leales a su Hijo, para que no tenga motivos de enojo. Si no lo hacen, estarán perdidos. Cambien pronto de actitud y evitarán así su cólera. Afortunados todos los que buscan protección de Dios. Ahora, ya vimos a través de estos tres títulos que menciona el Padre sobre Cristo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús hace ahora y lo que Jesús hará. Ahora, el versículo 4 finaliza Juan diciéndonos el fundamento de todo lo que Jesús hizo, hace y hará, que es esta parte donde dice: nos amó y nos lavó con su sangre.
Aquí vemos cómo Jesús es ese esposo para su iglesia. Su fundamento es el amor. Él nos ama con pasión. Jesús nos amó desde el primer día y nos amará por la eternidad. Nos amó y por su sangre en la cruz nos dio acceso al Padre y nos da esa autoridad por los siglos de los siglos. No te digo que por los siguientes, 30, 40 años que vivas vas a ser amado, sino que vas a ser amado por Cristo de esa manera apasionante por siempre, por la eternidad. Él murió para que pudiéramos pasar una eternidad con Él. Y justo el siguiente versículo de este capítulo nos habla más de esto, que sería el versículo número 6. El versículo número 6 nos dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Por su sangre, Él nos hace parte de su reino venidero. Durante ese tiempo tendremos nosotros como iglesia dos papeles a cumplir. Tendremos, uno, el papel de reinar y dos, el papel de ser sacerdotes, ¿no? Entonces uno va tomado de la mano del otro. Ahora, ¿a qué se refiere a esto de que Jesús nos hizo reyes? Tenemos la tarea hoy, el día de hoy, de gobernar, de establecer su reino en la tierra. Jesús dijo que todo el poder le había sido dado en el cielo y en la tierra, y que por tanto nos lo delegaba para ir y hacer discípulos. El día de hoy gobernamos y establecemos el reino a través del Espíritu Santo, así como Jesús vino a establecer el reino de los cielos en los años que Él estuvo aquí viviendo en la tierra. Sí, Él va a venir a establecer su reino de manera física, pero así como Jesús vino a establecer el reino a través de la cultura que Él vivía, a través de milagros, a través de señales, a través de su carácter, que no era el carácter que nos mostraba el mundo, el reino de las tinieblas, sino Él vino a traer el carácter del reino. Así nosotros tenemos que gobernar hoy en la tierra, ¿no? Que estableciendo el carácter de Cristo, viviendo la cultura del reino. Esto lo vemos en Romanos 5:17, donde dice: la muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón, ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Pero hay una promesa también de que reinaremos con Cristo sobre la tierra en el milenio, ¿no? Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, donde dice: hiciste que este pueblo fuera un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Cuando descienda la nueva Jerusalén, no solo habitaremos ahí, ¿no? O sea, porque a veces pensamos que solo vamos a estar ahí como, no sé, como angelitos adorando todo el tiempo, pero hay más, la palabra nos habla más de cuál va a ser nuestro papel en este reino milenario de Jesús, ¿no? Que va a durar 1000 años para preparar la tierra para la venida del Padre a la tierra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de esto más adelante igual. La palabra nos dice que reinaremos por los siglos de los siglos. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, donde dice: nunca más se hará de noche ni se necesitará la luz de una lámpara o del sol, porque el Señor Dios les dará su luz y reinarán para siempre. Entonces, bueno, estos versículos nos hablan y nos permiten
ver esta promesa, ¿no? de Jesús para su iglesia. Dios restaurará la obra encomendada en Génesis 1, 26, 24, ¿no? Porque es necesario que seamos restaurados, ¿no? En eso, cuando reinemos de manera física también junto con Cristo en la tierra, lo haremos con nuestro cuerpo glorificado, porque se imaginan a ti y a mí reinando ahora, sería un desastre, ¿no? Porque obviamente todavía seguimos pecando, no somos humanos, tenemos este cuerpo corruptible todavía, pero vamos a ver más adelante cómo cuando Cristo venga seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y, y tendremos ese cuerpo glorificado, ¿no? Que ahora tiene Jesús, tendremos así nosotros un cuerpo incorruptible. Y con ese cuerpo es que vamos a reinar junto con Cristo, ¿no? Ya no habrá más envidias, no habrá más egoísmo, no habrá más corrupción, no habrá más envidias, por ejemplo, no habrá competencia entre nosotros, ¿no? Entonces es necesario que Dios venga a restaurar, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo corruptible por uno incorruptible, eh, para, para que esta obra encomendada a los hombres que vemos en Génesis 1 sea también restaurada en nosotros. Vamos a leer Génesis 1, 26, 28. Dice, luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Aquí vemos también otra conversación trinitaria, ¿no? Cuando está Dios creando al hombre, ¿no? A la tierra, al mundo. Y bueno, dice, reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer, y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos, para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de todos los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. Entonces vemos cómo un reino de reyes y sacerdotes estuvo dentro del plan original del corazón de Dios para nosotros. Y este plan será restaurado. Volviendo al versículo 6, también se nos dice que nos hizo sacerdotes, ¿no? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que nos hizo sacerdotes? Esto quiere decir que tú y que yo tenemos la tarea de mantener el altar de la oración y la adoración encendidos. Vamos a ver en Apocalipsis 4, donde se habla de esta adoración celestial que hay en el cielo, ¿no? La adoración, como vimos hace un rato, ¿no? Que la contemplación de Dios y la adoración continua, por el simple hecho de estarlo contemplando, es parte de la cultura del cielo. Eso es la cultura del reino, ¿no? Entonces vamos a ver un fragmento de esta cultura, ¿no? De esta adoración celestial que nos muestra el 4º capítulo de Apocalipsis. Dice, al mismo tiempo, los 24 ancianos se arrodillaban ante él para adorarlo. Se quitaban las coronas y las colocaban en el suelo, ante el trono, y decían, Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues creaste todo lo que existe según tu voluntad. Entonces, también como sacerdotes, ofrecemos hoy como sacrificio nuestras propias vidas. En Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego
que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Este es nuestro papel como sacerdotes. Ser un sacrificio vivo para Dios. En alabanza, sí, adorándole, manteniendo el altar encendido, intercediendo, pero también fuimos llamados a ser sacerdotes con nuestra vida. Y sí, entendemos que cuando se refiere a hacer ese sacrificio con nuestra vida es rendir todas las áreas de nuestra vida a la cultura del reino, a la voluntad de Dios, pero también hacer estos mártires cuando sea necesario, ¿no? A morir por la verdad, a morir por Cristo. Él ya nos mostró cómo Él es ese modelo de mártir fiel y nosotros somos llamados también a seguir a Cristo como ese modelo, ¿no? Entonces fuimos llamados a ser esos reyes y sacerdotes. Ahora vamos a ver más adelante en el versículo número 7. En este versículo dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, vemos que el tema central del libro de Apocalipsis es el regreso de Jesús a la tierra para gobernar, ¿no? Para poder establecer su reino sobre todas las naciones. Esta visión fue la clave de los profetas, ¿no? Para los apóstoles y para los primeros cristianos, ¿no? Que vemos en Hechos. Y lo será en la iglesia de los últimos tiempos. Qué importante es entender este versículo 7, ¿no? Entender el regreso de Jesús, que Jesús está volviendo. Dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Jesús está viniendo. Él va a venir. Él va a venir y va a establecer su reino y ya no solo de manera parcial o a través de una cultura, a través de nosotros, sino de una manera física. Jesús viene, lo vamos a ver, Para hablar con Él no tendremos más que cerrar nuestros ojos. Él va a estar sentado en el trono de Jerusalén. Desde ahí Él va a reinar sobre todas las naciones. Él va a establecer su reino, va a venir a restaurar todo lo que Satanás a través de estos años con su cultura ha pervertido, ha corrompido. Jesús viene a restaurar todo. Y muchas veces nosotros tenemos esa ilusión, esa esperanza de que algún gobernante, algún presidente de nuestro país pueda restaurar algo, quitar corrupción, que deje de robar, que transforme algún área de nuestro país que anhelamos que sea transformada. Y la verdad es que no va a ser así. Nuestra esperanza que tenemos, sí, tenemos que esperar que esto sea restaurado, que este mundo sea restaurado, porque no fuimos diseñados para vivir en un mundo corrompido como el de ahora. Por eso es que no nos agrada la cultura. Muchas cosas del gobierno hoy en día no nos agradan, porque fuimos creados para vivir, sí, bajo el reinado de Cristo, que es perfecto, que es bueno, que es glorioso, incorruptible. Entonces, nuestra esperanza no está para las siguientes elecciones, por ejemplo, sino nuestra esperanza está en el reinado de Cristo,
que Él está viniendo, no sabemos que Él viene a reinar y lo que pase con nosotros en esta vida ahora no debe importarnos realmente. Sé que es difícil, pero bueno, más adelante igual vamos a ver cómo el Señor nos va a fortalecer para que aprendamos a menospreciar nuestra vida hasta la muerte, para defender la verdad, para que aprendamos a morir, que estemos dispuestos a morir por Cristo, por la verdad del Evangelio. Entonces, Cristo viene a reinar. Esa es nuestra esperanza. Vamos a verlo. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Es una promesa. Eso es lo que mantenía a Pablo, por ejemplo, con esa valentía que siendo azotado, siendo torturado, él dejó todo. Teniendo él tantos privilegios, ¿no? Lo menciona en sus cartas, que él tenía mucho de qué jactarse y pudo haber tenido muchos privilegios en esta vida, pero renunció a todo para poder predicar el Evangelio, ¿no? Porque él conocía el poder del regreso de Cristo, el poder del Evangelio. Él tenía sus ojos puestos en ese día, ¿no? Los discípulos, cuando predicaron, Pedro, por ejemplo, en Hechos, cuando vemos que da un discurso y muchas personas se convierten a Cristo, él habla de la resurrección de Cristo. Él habla en cómo Él resucitó, cómo Él venció a la muerte, cómo Él iba a venir a establecer su reino, ¿no? Todos los cristianos somos llamados a mantener nuestra mirada fija en Cristo, en cómo Él va a venir y viene Él a restaurar, Él viene a reinar, Él viene para que vivamos una eternidad junto con Él y nada más nos mantenga separados de Él de manera física hablando. Ahora pasemos al último versículo de esta parte, que sería el versículo número 8, donde nos dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Qué importante es entender este versículo. Aunque pareciera algo muy simple tal vez, que a veces hasta decimos, no sé, muy cotidianamente, ¿no? El alfa y la omega, el principio y el fin. Pero a veces no lo entendemos al 100%, no vemos la importancia de entender y no solo entender, sino vivir según esta realidad. El título, el que era, el que es y ha de venir, nos da la certeza de que Dios tiene una visión diferente a la nuestra, ¿no? Y esto es tan importante de entender cuando pasemos por tribulación, que Él ve con claridad el final, desde el principio, desde que todo inició, Él ya vio el final con claridad. Él ya vio cómo todo va a ser restaurado. Hay que acordarnos que su mirada, su visión del Señor es con esa eternidad. Él no ve las circunstancias temporales. Claro que nos ayuda en las circunstancias temporales si Él está presente, pero su plan, su visión va más allá de la nuestra. Su visión y su plan es eterno. Él, cuando dice que va a restaurar, sí puede restaurar, por ejemplo, nuestra familia, alguna relación nuestra, nuestro corazón. Él puede restaurar, claro que sí, pero su restauración va más allá. Su restauración no es una restauración temporal o una restauración parcial.
Su restauración es eterna, para siempre y de una manera perfecta y total. Entonces, la revelación completa del Evangelio consiste en entender lo que Jesús hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Muchos comprendemos que Él es el que era. Algunos que Él es el que es. No lo vemos mucho y lo tenemos presente, pero si no tenemos el entendimiento integral que incluye que Él es quien también ha de venir, no estamos totalmente preparados para enfrentar las dinámicas venideras.